Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el profe Miguel. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar viendo un tema de introducción a informática básica para principiantes o primaria. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes de introducción sobre el conocimiento del computador, como el concepto de hardware. Bien amigos, como venía diciendo, vamos a ver los conceptos de introducción sobre conociendo nuestro computador a través del concepto de hardware. Vamos a decir en palabras básicas que hardware es todo lo relacionado con los componentes físicos de un equipo de cómputo. Son las partes físicas con las que entramos en contacto con un computador, como por ejemplo el mouse, el teclado, el mismo monitor, la CPU o unidad central de procesamiento, que también la podemos conocer con el nombre de procesador. El hardware viene a ser toda la parte física, el monitor, el teclado, el mouse, la impresora, todo esto es el hardware. Y no solamente los computadores se consideran el aspecto físico del hardware, sino que también consideramos hardware todo aquello que realiza la parte física, donde se llevan a cabo procesamientos lógicos, como por ejemplo los smartphones. Los smartphones vienen a ser un hardware. Adentro hay un procesamiento lógico, hay un sistema operativo. Bien, como venía diciendo, los smartphones también los podemos considerar como hardware, porque procesan información. A través de esta presentación vamos a dejar más claro esta explicación sobre el hardware. Esto es un tutorial hecho para primaria o informática básica para los que hasta ahora están adentrándose en todos estos conceptos de hardware, software e informática. Hardware, cuando hablamos de hardware en informática, estamos hablando de todo lo físico de los computadores. Y no solo los computadores, sino todo aquello que puede procesar información digital y almacenarlo. Por ejemplo, los smartphones. Así podemos decir que todo lo que podamos tocar o mover de una computadora es hardware. También lo podemos clasificar en dos tipos, dos grupos, que sería el hardware principal y el hardware complementario. El principal es el esencial para que nuestra computadora funcione, como por ejemplo el procesador, también llamado CPU, unidad central de procesamiento, que es el nombre más exacto, o la memoria RAM. La fuente de poder, la electricidad, por ejemplo, el adaptador de corriente que necesitamos, o la batería de nuestro computador, para que a través de la electricidad que le llega a nuestra computadora, ya sea torre o ya sea una laptop, un computador portátil, podamos utilizarlo. El hardware complementario, al contrario, es un hardware del que podemos prescindir, que podemos quitarlo y aún así el computador seguirá funcionando. Quizás no de la misma manera, no va a ser tan fácil trabajarlo, utilizarlo, pero aún así podemos trabajar o puede funcionar el computador sin este hardware complementario. Por ejemplo, el teclado, el mouse o la impresora. Será difícil y de pronto solamente podremos observar la información a través de la pantalla, pero aún así el computador funcionará. También podemos clasificar el hardware en 5 grupos, de acuerdo a la función de los dispositivos de la computadora. Esto, por ejemplo, sería hardware de procesamiento. Esto es el procesador o mejor llamado CPU, unidad central de procesamiento. Atrás veíamos una foto de un procesador Intel Core i7. Almacenamiento. Son aquellos donde se almacena la información como los discos duros, discos de estado sólido o las memorias, por ejemplo las USB, donde uno pone información y la lleva a otro computador. Dispositivos de entrada de datos. Nosotros nos comunicamos con el computador y pasamos información al computador. Esto lo hacemos a través de estos dispositivos, como por ejemplo el teclado, el mouse, los lectores ópticos o el escáner. Tienes la fotografía familiar, una fotografía vieja de épocas anteriores a las cámaras digitales y la pones en un escáner y la digitalizas para después editarla y ya está dentro de tu computador. Salida de datos. El computador también se comunica con nosotros y nos muestra la información, ya sea que se haya editado o la que está presente en ese momento cuando navegamos, por ejemplo, en internet. Estamos viendo continuamente información. Esto lo entrega el computador a través de las pantallas, a través de un monitor, a través de una impresora. Él está mostrando los datos. Estos son dispositivos de salida de datos. Hay también dispositivos de entrada y salida. Son los que pueden tanto recibir como entregar información. Por ejemplo, en una memoria USB, uno graba información, la lleva a otro computador y allí la ve.
y allí la modifica y vuelve y la guarda. Entonces estamos tanto accediendo a la información como entrando información en estos dispositivos. Las pantallas táctiles, por ejemplo en los smartphones, son también un claro ejemplo. Uno con el dedo está mirando información continuamente, pero también puede estar alterando información dentro del smartphone. Viendo un poco más en detalle algunas de las principales partes o hardware del computador, empezamos con la CPU o unidad central de procesamiento. Dice que es el cerebro del computador, su principal componente, el que interpreta y ejecuta las diferentes instrucciones y los datos. Hay supercomputadoras que incluso tienen cientos de esos cerebros, llamados también microprocesadores. También los smartphones tienen un procesador. Aquí vemos nuevamente la foto de un Core i7 microprocesador o CPU y hay una flechita verde. Nos muestra aquí en esto llamado socket del procesador y está dentro de esto llamado mainboard o placa madre. Aquí es donde vamos a conectar tanto el disco duro, si tenemos una unidad de DVD, Blu-ray también irá conectada aquí a la placa madre, también las pastillas de memoria RAM irán por ejemplo acá en los sockets negros y azul y la fuente de poder que dará electricidad, energía a todo el computador se llegará primeramente y de aquí se distribuirá, será procesada por el microprocesador y por cada uno de los componentes distribuida de la forma adecuada a través, por ejemplo, acá en este socket que ustedes ven de color beige, aquí va, por ejemplo, conectada la fuente de poder. Más adelante podríamos ver quizás un video donde se profundice más acerca del procesador, la mainboard o la historia, la evolución de los computadores y de los procesadores. También tenemos unidades de almacenamiento, como ya habíamos mencionado, por ejemplo un disco de estado sólido, aquí vemos la foto de un disco de estado sólido, es una evolución del disco duro hard disk, un disco normal mecánico de tipo magnético, donde hay unos discos que literalmente giran a revoluciones por minuto, donde se guarda la información, pero aquí por ejemplo un disco de estado sólido ya no funciona de esta manera. Después veremos quizá características ya específicas entre un hard disk, un disco de estado sólido y sus diferencias, una memoria RAM o una memoria USB, como ya habíamos mencionado. También tenemos nuestros dispositivos de entrada de datos o periféricos de entrada, un teclado, mouse, escáner, lápiz óptico. Aquí por ejemplo está la foto de un lápiz óptico en una digitalizadora. Esto lo utilizan mucho los diseñadores gráficos para poder hacer algún diseño a mano con su pulso, de acuerdo a la creatividad que tengan, y esto va a quedar digitalizado en la computadora. Dispositivos de salida, por ejemplo, periféricos de salida también conocidos, impresora o monitor. Vemos la información que se ha procesado. Y también tenemos finalmente dispositivos de entrada y salida o periféricos mixtos. Memorias USB, unidad óptica DVD, una unidad óptica Blu-ray. Por ejemplo, en cuanto a las unidades, podríamos decir, yo coloco una película en Blu-ray y la veo en mi computador. Estoy observando la información, me está mostrando información, salida de la información. Pero yo puedo poner un DVD virgen y grabar algo que yo tenga en el computador para llevarlo a otro lugar. Esto sería entrada de la información, disculpen. La entro en el dispositivo o a través de este también la saco, la obtengo. Las pantallas táctiles en los smartphones o una pantalla táctil de un computador convencional. Por ejemplo, aquí tenemos un teclado físico de computador. Es un teclado clásico convencional de los que normalmente se utilizaría en una torre. Actualmente, la mayoría de teclados vienen ya sea por inalámbrico o directo, pero por USB. Antiguamente, de acuerdo a las generaciones que más adelante mencionaremos en el trabajo de hardware, venían con otro tipo de puerto. El teclado clásico. Tenemos también, por ejemplo, el mouse. Un mouse convencional. Esto es a partir de un sensor óptico que señala en el monitor, el cursor, detecta el movimiento, detecta el cambio, su scroll, el clic derecho, el clic izquierdo del mouse, y en este caso este se comunica con el computador de forma inalámbrica a través también de un puerto USB, una antena USB, un receptor como el que vemos aquí.
conectado a un puerto USB del portátil. Todo el portátil en sí mismo es hardware, tanto el monitor que me está permitiendo ver lo que hay allá adentro, como su teclado integrado, también viene con su propio mouse integrado, pero yo me siento más cómodo trabajando, por ejemplo, con un mouse convencional, que sería con mi mouse inalámbrico. Si mi computador fuera una torre, todo lo que está aquí dentro, tanto el disco duro, su CPU o unidad de procesamiento central, el chip de internet inalámbrico y todo eso estaría dentro de una torre, aunque la mayoría de torres no vienen con chip de internet inalámbrico. Aquí vemos, por ejemplo, un disco duro externo. Este disco es de 1 tera de capacidad. Después veremos sobre las capacidades de los discos duros y se comunica al computador a través de USB. Este, por ejemplo, es un disco interno de una torre que es de tipo SATA. Los puertos, antiguamente lo más común eran los discos duros IDE. Actualmente el más común o el más solicitado por cuestiones de velocidad y de rendimiento son los discos de estado sólido, que después hablaremos de ellos. Y en este caso tenemos una unidad de CD externa que se comunica al computador por medio de USB. En la mayoría de portátiles modernos no viene una unidad de CD integrada. Esta normalmente suele ser reemplazada para tener dos discos, uno de estado sólido para el rendimiento del sistema operativo en su arranque y un disco SATA convencional interno de portátil para optimizar el almacenamiento. Entonces se requiere o se utilizan unidades de CD externas. La mayoría de torres sí vienen con su unidad de CD integrada o ya sea una unidad de Blu-ray. Bien amigos, espero que esta primera clase conociendo nuestro computador en hardware haya sido de su agrado. Si este video es de utilidad para otros, compártelo. No olvides suscribirte y seguir mi canal. Gracias.